Acepté este trabajo porque parecía fácil, cuidar de una casa enorme mientras la pareja estaba de viaje. Solo sería por un fin de semana, y la idea de estar en un lugar tan bonito, algo alejado, me atrajo. Me explicaron todo rápidamente, cómo cerrar las puertas, dónde estaban las cámaras de seguridad y el teléfono fijo por si necesitaba algo, ya que la señal de celular en la zona era pésima. Pensé que sería tranquilo, una buena oportunidad para descansar y, además, ganar un dinero extra. Pero ahora que lo pienso, debería haberme fijado en cómo me miró la mujer antes de irse. No sé cómo describirlo, pero parecía que quería decirme algo y se arrepintió en el último segundo. Todo iba bien hasta la noche. Había limpiado el piso de la cocina más temprano, de esos que brillan mucho, ¿sabes? Estaba en la sala intentando ver algo en la televisión cuando noté unas huellas en el suelo. Lo peor, había estado usando calcetines todo el tiempo y esas marcas eran claras, como si alguien hubiera caminado descalzo por el piso aún húmedo. Me quedé paralizada unos segundos, mirando fijamente, intentando recordar si quizás yo misma las había hecho, pero no tenía sentido. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de no perder la calma. Decidí subir a buscar el teléfono fijo en el cuarto de huéspedes y llamarles, solo para asegurarme de que nadie más tuviera acceso a la casa. Subir esas escaleras fue extraño. La casa estaba demasiado silenciosa, ¿sabes? Solo se escuchaban mis pasos sobre el piso de madera. Cuando llegué al cuarto, el teléfono fijo estaba fuera del gancho, colgando. Yo no lo había tocado desde que llegué. Traté de ponerlo en su lugar y hacer una llamada, pero la línea estaba muerta, como si alguien la hubiera cortado. Para ese momento, el silencio en la casa ya se sentía ensordecedor y el frío parecía haberse intensificado. Saqué mi celular otra vez, pero, claro, seguía sin señal. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Decidí bajar para asegurarme de que todas las puertas estuvieran bien cerradas, aunque ya las había revisado antes. Pasé por la cocina para checar la puerta trasera y noté que algo más estaba fuera de lugar. La mesa, donde había dejado mi cuaderno y un bolígrafo, estaba vacía. El bolígrafo no estaba. Sé que parece algo insignificante, pero eso me dio un escalofrío extraño. ¿Quién podría haberlo tomado? Se suponía que estaba sola. Comencé a mirar a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica. Lo peor es que sabía que nadie podía entrar sin que las cámaras de seguridad lo registraran, pero, por alguna razón, no tuve el valor de ir a la sala a verificar el monitor. Después de notar que el bolígrafo había desaparecido, esa sensación de inquietud se volvió imposible de ignorar, como si algo estuviera a punto de suceder. Traté de convencerme de que estaba exagerando, pero el miedo ya se había apoderado de mí. Mis manos comenzaron a sudar y sentía una presión en el pecho. La idea de que alguien pudiera estar en la casa conmigo me ponía los pelos de punta, aunque no tenía pruebas concretas. Aún así, fui a revisar las cerraduras. Cerré la puerta trasera y me dirigí a la entrada principal. Cuando llegué, la llave no estaba en la cerradura donde la había dejado. Mi corazón casi se detuvo. Comencé a buscar la llave, abriendo cajones, mirando en el suelo, tratando de mantener la calma, pero ya estaba al borde de un ataque. ¿Quién podría haber tomado la llave? Fui hacia la ventana para mirar afuera, pero estaba demasiado oscuro para ver algo más allá de mi propia sombra reflejada en el vidrio. La sensación de ser observada empezó a crecer, como si hubiera alguien detrás de mí, pero cada vez que me volteaba, no había nadie. Traté de decirme a mí misma que era paranoia, que tal vez yo misma había movido la llave y lo había olvidado, pero nada tenía sentido. La sensación de estar siendo observada se volvió más intensa. No sé cómo explicarlo, pero era como si el aire en la casa hubiera cambiado. Se sentía más denso, sofocante. Mis manos sudaban tanto que temía dejar caer cualquier cosa que sostuviera. Fui a la sala para verificar el monitor de las cámaras de seguridad, pero cuando llegué, la pantalla estaba apagada. No sabía si alguien la había desconectado a propósito o si era un problema técnico, pero eso solo empeoró mi nerviosismo. Me sorprendí mirando hacia las esquinas de la sala, buscando algún movimiento, pero no había nada más que oscuridad.
Fue entonces cuando escuché el ruido. Un crujido proveniente del piso de arriba, como si alguien hubiera pisado una tabla del suelo. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, intentando escuchar algo más, pero el silencio volvió. No sé de dónde saqué valor, pero tomé un cuchillo de la cocina y comencé a subir las escaleras lentamente, pisando con cuidado para no hacer ruido. Cada escalón parecía sonar demasiado fuerte, como si delatara mi presencia. Cuando llegué al pasillo, vi que la puerta de uno de los cuartos estaba entreabierta y yo estaba segura de haberla cerrado más temprano. Parada en el pasillo, sentí como si mi cuerpo entero estuviera congelado. El cuchillo en mi mano parecía inútil y no podía apartar la mirada de esa puerta entreabierta. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me desmayaría ahí mismo. Solo podía pensar, hay alguien ahí dentro. Di un paso adelante, luego otro, cada vez más lento, tratando de no hacer ruido. Cuando me acerqué a la puerta, la empujé suavemente con la punta del cuchillo. El cuarto estaba oscuro, y la única luz venía de la ventana abierta. El viento movía las cortinas, y por un segundo casi creí que me lo había imaginado todo. Pero entonces lo vi. En el suelo, junto a la cama, estaba mi mochila, vacía. Alguien había revisado mis cosas. Esa imagen me hizo perder el poco control que me quedaba. Mi pecho estaba tan apretado que me costaba respirar. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de quién había hecho eso, pero el cuarto estaba vacío. Intenté tomar mi mochila para revisar si faltaba algo, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché otro ruido, esta vez detrás de mí. Era el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo. Me giré rápidamente, casi tropezando, pero no vi nada en el pasillo. No había nadie ahí. Aún así, sabía que no estaba sola. El sonido había sido real, y alguien estaba jugando conmigo, escondiéndose y haciéndome sentir cada vez más desesperada. Sabía que tenía que salir de ahí, pero cada paso se sentía más difícil. El pasillo parecía más largo que antes, como si no tuviera fin. Sujeté el cuchillo con más fuerza y empecé a bajar las escaleras, mirando hacia atrás a cada segundo, temiendo que alguien apareciera de repente. Cuando llegué a la sala, todas las luces estaban apagadas. Había dejado algunas encendidas, pero ahora todo estaba oscuro. Saqué mi celular y encendí la linterna, intentando iluminar el camino hacia la puerta principal. Fue entonces cuando escuché un sonido bajo, casi un susurro. No venía de lejos, parecía estar justo a mi lado. Todo mi cuerpo se estremeció. Sin pensarlo mucho, corrí hacia la puerta principal y empecé a girar la manija, pero estaba cerrada. La llave seguía sin aparecer y no tenía idea de dónde podría estar. El sonido de pasos detrás de mí se hizo más fuerte y podía sentir una presencia. Algo estaba ahí, observándome. Giré la manija con tanta fuerza que pensé que la rompería, pero no pasó nada. En el pánico, comencé a gritar pidiendo ayuda, aunque sabía que no había nadie cerca. Fue entonces cuando todo se detuvo. El sonido, la sensación, el miedo sofocante, todo desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Las luces volvieron y el silencio en la casa parecía aún más pesado que antes. No puedo explicar lo que ocurrió esa noche. Nunca encontré la llave y cuando la pareja regresó, dijeron que todo estaba en su lugar. No les conté nada, porque sabía que no me creerían. Solo sé que nunca volví a aceptar un trabajo en un lugar aislado. Y aún hoy, a veces, siento que alguien me observa, incluso cuando estoy sola en casa. Cuando acepté la invitación de Isen, mi exnovio en ese entonces, para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia, pensé que sería raro, pero manejable. Habíamos retomado la relación hacía poco y él estaba emocionado por presentarme a sus parientes. La casa estaba en uno de esos suburbios estadounidenses perfectos, calles limpias, jardines impecables y decoraciones otoñales alineadas como si fueran parte de un catálogo. Ese día estaba nerviosa, pero decidida a demostrar que todo estaba bien entre nosotros. Quizás sería la oportunidad para empezar de nuevo. Lo que no esperaba era que esa cena me revelaría algo que nunca podría ignorar.
Cuando llegamos, su madre, Margot, abrió la puerta con una sonrisa que parecía más ensayada que genuina. Su padre, sentado en un sillón de cuero desgastado, apenas levantó la vista para saludarme, y Chloe, su hermana, parecía tener energía de sobra, pero la empleaba en lanzarme miradas evaluadoras que me incomodaban. La casa era acogedora, llena de fotos familiares de diferentes épocas, Chloe y Isen de niños, siempre juntos, siempre sonriendo. Pero había algo que no cuadraba. El ambiente tenía una tensión que no armonizaba con las velas aromáticas de canela o el aroma del pavó en el horno. Lo sentía en la piel, aunque no entendía por qué, como si esa casa ocultara algo más profundo. Después de algunas conversaciones incómodas en la sala, pasamos al comedor. Todo estaba tan cuidadosamente preparado que era imposible no admirar el esfuerzo. Margot sirvió el pavó con la precisión de quien lo ha hecho durante décadas, mientras el padre de Isen permanecía en silencio, masticando lentamente, ajeno a la conversación. Chloe, por otro lado, hablaba en voz alta, reía de forma exagerada y hacía comentarios que parecían cargados de dobles intenciones, especialmente cuando se dirigía a Isen. Él, que siempre había sido tranquilo y equilibrado, parecía incómodo, casi encogido en su silla. Era un lado de él que nunca había visto antes. Las cosas comenzaron a cambiar cuando Chloe soltó una frase que parecía inocente, pero estaba cargada de significado. ¿Ya le contaste sobre la tradición del postre? La sala quedó en un silencio repentino. Margot y el padre intercambiaron una mirada rápida, mientras Isen apretaba el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Solté una risa nerviosa, intentando aliviar el ambiente, y pregunté qué tenía de especial el postre. Chloe, con una sonrisa que era más una provocación, respondió: «Oh, ya verás. Es la parte favorita de todos, bueno, de casi todos». Su risa resonó en mi cabeza, y por primera vez sentí un escalofrío. Después de la cena, pasamos nuevamente a la sala mientras Margot y Chloe preparaban el postre. Isen estaba inquieto, y noté que evitaba mirar a su hermana. Intenté entablar conversación, pero estaba distante, con las manos entrelazadas y la vista fija en el suelo. Fue entonces cuando escuché algo desde la cocina, voces apagadas, pero claramente una discusión. Me levanté y caminé hacia el pasillo, tratando de no hacer ruido. No pude distinguir todo, pero Chloe hablaba en un tono casi acusador. «¿Crees que puedes esconderlo para siempre? Ella lo descubrirá». Isen entró en la cocina poco después, y las voces bajaron, como si supieran que podía escucharlos. Mi corazón comenzó a acelerarse, y un sentimiento de incomodidad se apoderó de mí. Cuando volví a la sala, intentando actuar con naturalidad, Isen reapareció con una expresión tensa y anunció que el postre estaba listo. Todos regresamos a la mesa, y Margot trajo una tarta impecablemente decorada, seguida por Chloe, que llevaba un pequeño sobre dorado. «La tradición es sencilla», explicó con una sonrisa casi teatral. «Alguien lee lo que hay aquí antes de cortar la tarta». Isen intentó interrumpir, sugiriendo que quizá debíamos omitir esa parte, pero Chloe lo ignoró y me entregó el sobre. «Eres nueva aquí. Creo que es justo que tú lo leas». De repente, todas las miradas estaban sobre mí y el peso del momento era casi sofocante. A regañadientes, tomé el sobre en mis manos, sintiendo la presión de sus ojos. Algo en la situación parecía equivocado, casi demasiado coreografiado. «Adelante», insistió Chloe, con esa sonrisa que comenzaba a irritarme. Isen estaba inmóvil, mirando fijamente la mesa como si intentara ignorar mi presencia. Por alguna razón, algo dentro de mí me hizo dudar. No abrí el sobre. «Prefiero que alguien más lo lea», dije, tratando de sonar casual. Chloe hizo un ruido de descontento y tomó el sobre de vuelta. «Como quieras», respondió, pero antes de que pudiera hacer algo, Margot se levantó abruptamente y le quitó el sobre de las manos. «Hoy, sin tradiciones», dijo con firmeza, guardando el papel en el bolsillo de su delantal. La sala quedó extrañamente silenciosa después de eso. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos esperaran algo. Isen me tocó el brazo, sugiriendo que fuéramos a la sala, pero yo ya estaba inquieta. Mientras él hablaba con su padre, aproveché para explorar la casa.
Caminé por un pasillo estrecho, iluminado solo por una luz tenue que parpadeaba en el techo. Las fotos en la pared llamaron mi atención. Al principio parecían normales, Chloe y Isen de niños, jugando en el jardín. Pero, a medida que avanzaba, las imágenes cambiaban. Chloe siempre sonriendo. Isen, no tanto. Y entonces, una foto específica me erizó la piel, Chloe sosteniendo algo que parecía una pala, con Isen a su lado, ambos cubiertos de tierra hasta las rodillas. Al fondo, un hoyo abierto. La sonrisa de Chloe era la misma de ahora, desconcertante, casi depredadora. La imagen de esa foto quedó grabada en mi mente. Había algo en ella que no parecía estar bien, pero, antes de que pudiera pensar más, escuché pasos que venían hacia mí. Me alejé rápidamente de la pared e intenté actuar con naturalidad, como si solo estuviera explorando. Era Margot, cargando una bandeja con tazas de té. ¿Te gustaron las fotos?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Asentí con la cabeza, intentando ignorar la incomodidad. Sí, son interesantes. Se detuvo por un momento, como si estuviera evaluando mis palabras, antes de continuar por el pasillo sin decir nada más. No sabía por qué, pero me sentí como una intrusa, como alguien que había visto algo que no debía. De vuelta en la sala, Isen parecía más inquieto que nunca. Chloe, en cambio, estaba animada, contando alguna historia sobre un viaje familiar de hace años. Me senté a su lado y le susurré, necesitamos hablar. Él solo negó con la cabeza, como si me suplicara que dejara el tema. No era la respuesta que quería. Así que, cuando todos estaban distraídos, decidí salir al jardín. Necesitaba un momento para respirar, pero también estaba intrigada. El jardín era amplio, con árboles que proyectaban largas sombras bajo la tenue luz del poste de la calle. Caminé hacia una esquina más apartada, donde el césped parecía alterado, como si alguien hubiera cavado y luego cubierto de forma apresurada. Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía por qué, pero algo en ese trozo de tierra me hizo querer salir corriendo. Mientras observaba ese lugar, un viento frío recorrió el jardín, haciendo crujir los árboles y erizando mi piel. La sensación de ser observada era casi insoportable. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Aún así, el aire se sentía pesado, denso, como si el mismo lugar intentara decirme algo. Me agaché, dudando, y pasé la mano sobre el suelo. La tierra estaba extrañamente suelta, casi como si alguien la hubiera movido recientemente. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré bruscamente, casi tropezando, pero era solo Isen. Parecía pálido, más de lo que lo había visto antes. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz baja y tensa. Solo, quería tomar aire, mentí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Miró el suelo donde estaba agachada, y su expresión cambió de preocupación a algo más oscuro, casi miedo. Es mejor que volvamos. Ahora, dijo, agarrando mi brazo con más fuerza de la necesaria. No me resistí. Algo en su mirada me hizo sentir que insistir en quedarme no era una buena idea. Regresamos al interior, pero el ambiente estaba aún más cargado. Chloe nos miró con una sonrisa burlona, mientras Margot y el padre de Isen parecían completamente ajenos. Intenté actuar con normalidad, pero mi mente no dejaba de girar. ¿Qué había en ese jardín? ¿Y por qué Isen estaba tan desesperado por mantenerme lejos? La noche continuó, pero apenas podía concentrarme en las conversaciones o en el postre que Margot insistió en servir. Isen estaba callado, más de lo normal, y evitaba mirarme a los ojos. Chloe, por otro lado, parecía disfrutar del malestar de su hermano. «Estás tan tenso, Isen», dijo riendo mientras cortaba un trozo generoso de pastel. «Es solo un feriado familiar, nada del otro mundo». Había algo en su tono que parecía intencionado, como si quisiera provocarlo. Isen permaneció en silencio, pero podía sentir la tensión en el sentado a mi lado. La sensación de que algo andaba terriblemente mal no hacía más que crecer. Antes de irnos, pedí usar el baño, pero en lugar de eso, volví al pasillo con las fotos. Esas imágenes me habían inquietado desde que las vi y necesitaba mirarlas de nuevo.
Al pasar por los cuadros, noté algo que antes había pasado por alto. Uno de los marcos tenía una grieta, casi imperceptible a simple vista. Era la misma foto de Choe y Isen en el jardín, con la pala y el agujero. Toqué el marco, intentando ajustarlo, y el vidrio se movió, revelando un borde de papel doblado. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Con cuidado, saqué el papel. Era una foto más pequeña, escondida detrás de la original. En ella, Isen estaba solo en el mismo lugar, sosteniendo la pala. El agujero al fondo estaba cubierto, pero su expresión era diferente, tensa, casi sombría. Isen apareció detrás de mí antes de que pudiera reaccionar. «Tienes que dejar de hacer esto», dijo con voz baja, casi suplicante. Rápidamente devolví la foto a su lugar, pero él ya había visto lo que había hecho. «Por favor, confía en mí y no digas nada sobre esto», continuó, agarrando mi brazo. Por primera vez, sentí que no conocía al hombre a mi lado. No estaba enojado, pero parecía atormentado. Quise preguntar, quise entender, pero algo dentro de mí me decía que quizá era mejor no saber. Asentí con la cabeza y él soltó un suspiro de alivio. Salimos de la casa poco después y el silencio en el auto era ensordecedor. Hasta hoy, no sé exactamente qué vi o qué esconde esa familia. Isen y yo nos separamos unas semanas después. Dijo que necesitaba tiempo para resolver asuntos personales y nunca insistí en saber cuáles eran. A veces me pregunto si debería haber presionado más, si debería haber preguntado sobre esa foto o sobre lo que había en el jardín. Pero una parte de mí cree que hay cosas que es mejor no saber. El recuerdo de esa noche todavía me persigue, especialmente la sonrisa de Choe y la expresión vacía de Isen. No sé qué pasó en esa casa, pero algo me dice que el Día de Acción de Gracias, para ellos, tiene un significado que jamás querré entender. Era el verano de 2009. Yo tenía 16 años y mis padres decidieron enviarme a pasar las vacaciones en la granja de mis abuelos en un pequeño pueblo llamado Real de 14, en el interior de San Luis Potosí, México. El lugar estaba aislado, rodeado de colinas desérticas y campos interminables. Para un adolescente acostumbrado a la vida en la gran ciudad, aquello era el colmo del aburrimiento. No había señal de celular, internet ni vecinos cercanos. La casa estaba en medio de la nada, y el único sonido que se escuchaba era el chirrido del viejo molino de viento frente a la propiedad. Mis abuelos, María y don Eusebio, llevaban una vida sencilla y tranquila, dedicándose al ganado y al cultivo de maíz. Yo estaba allí solo para ayudarles y, por supuesto, para matar el tiempo. Todo parecía normal hasta la segunda semana. Estaba ayudando a mi abuelo a reparar una cerca cerca del granero cuando notó que faltaba una llave inglesa. Murmuró algo sobre estar seguro de haberla dejado en la mesa del cobertizo la noche anterior. «José, ¿has movido las herramientas?», preguntó. Ni siquiera había entrado allí. Buscamos alrededor y, para nuestra sorpresa, encontramos la llave tirada en el suelo, lejos de donde debería estar. «Debe haber sido el viento», dijo, como tratando de convencerse a sí mismo. Pensé que era cosa de su edad, pero esa misma noche, mientras cerraba la ventana de mi cuarto, vi algo extraño, luces encendidas en el granero. Nadie había ido allí desde que terminamos de trabajar y todas las luces deberían estar apagadas. A la mañana siguiente, le comenté a mi abuela sobre las luces en el granero. Me miró con curiosidad, pero rápidamente desestimó mi observación. «Debe ser algún ratón jugando con los cables, esos viejos circuitos siempre fallan», dijo mientras removía el café en la olla. Mi abuelo, por otro lado, frunció el ceño. Era un hombre práctico, pero noté que algo le incomodaba. Antes de salir al campo, me pidió que lo ayudara a revisar el granero. Por dentro, todo parecía normal, salvo por algunas herramientas fuera de lugar y un olor extraño, algo así como metal oxidado mezclado con tierra mojada. «Vamos a cerrarlo bien esta noche», dijo, y ahí quedó el asunto. Pero las cosas no terminaron ahí. 2 días después, mientras caminábamos por los campos, encontramos una zona donde el maíz estaba completamente aplastado. No eran huellas de animales, era algo distinto.
Los tallos estaban doblados formando patrones extraños, casi geométricos. «Debe haber sido el viento o algún animal grande», murmuró mi abuelo, pero yo veía en sus ojos que no lo creía. Esa noche, mientras intentaba dormir, juraría que escuché pasos afuera de la casa. No eran sonidos de animales. Eran pasos lentos y firmes, como si alguien estuviera caminando deliberadamente. Cuando reuní el valor para mirar por la ventana, no vi nada más que oscuridad y el movimiento del molino de viento. A la mañana siguiente, le mencioné a mi abuelo sobre los pasos mientras tomábamos café en la terraza. Suspiró, mirando al horizonte como si buscara respuestas en las colinas lejanas. «José, estas tierras tienen historias, ¿sabes? Personas que pasaron por aquí y nunca se volvieron a ver, cosas que nadie puede explicar». «Pero todo eso son solo cuentos de viejos», dijo, intentando desviar la conversación. Mi abuela, mientras lavaba los platos, añadió: «Esas historias no son buenas para ti, niño. No tienes que pensar en ellas». Pero el modo en que evitaba mirarme decía otra cosa. Decidí no insistir, pero mi mente ya estaba llena de preguntas. Más tarde, ese mismo día, fui al arroyo a pescar. El camino era largo y pedregoso, pero disfrutaba la tranquilidad del lugar. Mientras ajustaba la caña de pescar, sentí como si alguien me estuviera observando. No sé explicarlo, pero era una sensación pesada, como si alguien me analizara desde la distancia. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, al regresar a la casa al atardecer, pasé junto al granero y noté algo extraño en la puerta, marcas profundas de arañazos, como si alguien o algo hubiera intentado forzarla. Llamé inmediatamente a mi abuelo y él permaneció en silencio un buen rato, observando las marcas. «Mañana reforzaré esto». «No te preocupes», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Eso me inquietó aún más. Esa noche, mi curiosidad no me dejó dormir. Mientras el resto de la casa estaba sumida en el silencio, tomé una linterna y decidí investigar el granero por mi cuenta. La noche estaba sin luna y el único sonido era el de las cigarras. Al llegar a la puerta del granero, noté que estaba entreabierta, aunque había visto a mi abuelo cerrarla más temprano. Con la linterna en mano, entré despacio. Cerca de un montón de heno, vi algo, un pequeño grupo de ropa vieja y una botella de agua medio vacía. No eran cosas de mis abuelos. Alguien estaba viviendo allí. Mientras intentaba procesar lo que acababa de encontrar, escuché un ruido detrás de mí, como el arrastre de pies sobre la madera. Congelado, giré lentamente la linterna hacia esa dirección. No había nadie, pero el sonido continuaba, acercándose cada vez más, hasta que sentí una presión en mi hombro. Solté la linterna del susto y la luz se apagó al golpear el suelo. En la oscuridad, corrí tan rápido como pude hacia la casa, tropezando en los escalones del porche. Mi abuelo estaba en la sala y, al verme entrar tan asustado, se levantó de inmediato. «¿Qué pasó, José?», preguntó, pero antes de que pudiera responder, un sonido de pasos pesados resonó en el patio. Mi abuelo tomó la escopeta que tenía detrás de la puerta y salió al patio sin dudar. Yo, por otro lado, quedé paralizado en la sala, escuchando los pasos que ahora parecían rodear la casa. Mi abuela salió de la habitación, con los ojos bien abiertos y sosteniendo un rosario. «Es solo un animal grande, nada más», dijo, pero su voz delataba nerviosismo. Afuera, escuché a mi abuelo gritar: «¿Quién anda ahí? Muéstrate». Pero la única respuesta fue el sonido del molino girando lentamente. Después de unos minutos, volvió a entrar, con el rostro sombrío. No había nadie. Solo el viento, o lo que sea. Cerró la puerta y se sentó en el sillón con la escopeta en el regazo, como esperando algo. Esa madrugada, nadie durmió. Escuchábamos sonidos afuera, pasos, golpes leves en las paredes, e incluso el crujido de la madera en el porche. Mi abuelo se levantó varias veces a revisar, pero nunca encontró nada. Cuando finalmente amaneció, decidimos revisar el granero nuevamente. Dentro, encontramos algo que nos heló la sangre. La ropa y la botella habían desaparecido, pero en su lugar había marcas de manos en el polvo del suelo, como si alguien hubiera salido arrastrándose. El olor metálico era más intenso,
Y mi abuela, que nunca mostraba miedo, murmuró, «Esto no es cosa de este mundo». Mi abuelo solo negó con la cabeza, como si no quisiera creerlo. Después de ese día, mi abuelo decidió reforzar la seguridad de la granja. Pasamos la mañana clavando tablas en las ventanas del granero y colocando candados más fuertes en las puertas. A pesar de todos los esfuerzos, la sensación de ser observado persistía. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo diferente, pasos en la escalera de la casa. Mi corazón se aceleró. Sabiendo que mi abuelo estaba despierto en la sala, lo llamé, pero no obtuve respuesta. Reuní valor y salí al pasillo, solo para encontrar la puerta de la sala abierta. Mi abuelo estaba afuera, apuntando con la escopeta hacia el campo vacío. «Vuelve a tu cuarto, José», dijo, pero su voz era más severa de lo habitual. Por la mañana, se negó a hablar sobre lo que vio o escuchó. Lo único que dijo fue, «Terminaremos el verano en casa de tu tío, en Matehuala. Será mejor así». Le pregunté si tenía relación con lo que pasó en la granja, pero desvió la mirada y comenzó a empacar sus cosas. Partimos esa misma tarde. Nunca volví a esa granja. Mis abuelos vendieron la propiedad poco tiempo después, alegando que ya no podían cuidarla. Hasta el día de hoy, no sé qué o quién estaba allí con nosotros ese verano, pero aún recuerdo la sensación de ser observado y el olor metálico en el aire. Y a veces, cuando pienso demasiado en ello, me encuentro mirando por la ventana, como esperando ver a alguien o algo afuera. Pedro siempre hablaba de la granja de sus padres como si fuera un paraíso perdido. Cuando sugirió pasar un fin de semana allí, aceptamos de inmediato. Era 2014, yo tenía 22 años, y la idea de desconectarnos un poco sonaba perfecta. La granja estaba dentro de un parque nacional, rodeada de altos árboles y montañas que parecían abrazar el horizonte. No era una granja común, los padres de Pedro habían transformado parte de ella en una reserva forestal, llena de senderos, arroyos e incluso algunas ruinas antiguas cuya procedencia nadie conocía. Llegamos un viernes por la tarde, en un día soleado. Éramos 6, yo, Pedro, Carol, Víctor, Fernanda y Rafa. Rafa era el más reservado, pero siempre se reía de nuestras tonterías. Todos estábamos emocionados con la idea de montar las tiendas y pasar la noche bajo las estrellas. El atardecer en la granja era impresionante. El cielo se tiñó de naranja y violeta mientras nos acomodábamos alrededor de la fogata. Pedro comentó que ese era el lugar donde se sentía más libre y Carol, como siempre, comenzó a contar historias de terror. Le encantaba incomodar a Rafa, que intentaba disimular su nerviosismo. A pesar del ambiente relajado, había algo en el aire que inquietaba. Tal vez era el silencio de la selva que nos rodeaba, que a veces parecía demasiado pesado. O quizás la vieja cabaña de madera que estaba a unos 50 metros del campamento, abandonada y parcialmente oculta entre los árboles. Cuando la noche cayó por completo, nos fuimos a dormir. Era casi medianoche cuando escuché pasos sobre la hierba, como si alguien caminara sigilosamente. Miré hacia la tienda de Pedro, que estaba cerrada, y solo entonces noté que Rafa no estaba. Al principio, pensé que Rafa había ido al baño o que simplemente necesitaba aire fresco, pero algo no cuadraba. Su saco de dormir estaba ahí, perfectamente extendido, como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Desperté a Pedro y a Víctor, y ambos estaban igual de confundidos. Carol se despertó poco después y sugirió que era una broma de Rafa, pero Fernanda, siempre más sensible, ya tenía una expresión de preocupación. Decidimos buscarlo por los alrededores antes de alertar a alguien más, así que tomamos linternas y nos dividimos. La granja era enorme y la oscuridad parecía devorar la luz de las linternas. Comenzamos por el campo donde habíamos montado las tiendas, llamando su nombre, pero lo único que escuchábamos era el sonido de los grillos. Cuanto más caminábamos, más extraño se sentía todo. El aire parecía volverse más denso, difícil de respirar. Pedro sugirió que fuéramos a la cabaña abandonada. Dijo que, cuando era niño, sus padres le habían advertido que no se acercara a ese lugar. Cosas de supersticiones de ancianos, explicó,
pero se notaba que él mismo no estaba cómodo. La cabaña tenía ventanas rotas y parecía desmoronarse con el tiempo, pero al llegar, algo llamó nuestra atención. La puerta estaba ligeramente abierta y se podía ver que el suelo de madera estaba cubierto de hojas y polvo, como si nadie hubiera pisado allí en años. Sin embargo, lo que más destacó fue un viejo diario tirado en una esquina, como si alguien lo hubiera dejado allí recientemente. Estaba encuadernado en cuero desgastado y tenía una inscripción en la portada que decía, año 1978. Cuando Víctor lo tomó, todos guardamos silencio, como si supiéramos que aquello nos llevaría a respuestas que quizás preferiríamos no conocer. Nos sentamos en el suelo en círculo, iluminando el diario con las linternas mientras Víctor comenzaba a leer. Las páginas estaban manchadas y amarillentas, con una caligrafía casi ilegible. Al principio, parecía ser solo el registro de otro grupo que había acampado allí décadas atrás. Las primeras anotaciones hablaban de los senderos, la belleza de la granja y lo mucho que se estaban divirtiendo. Pero a medida que Víctor avanzaba, la atmósfera cambió. Las últimas páginas describían algo inquietante, una noche en la que uno de los amigos simplemente desapareció. El autor del diario, aparentemente el líder del grupo, escribió que buscaron durante días, pero no encontraron nada más que huellas que terminaban de repente, como si alguien hubiera sido arrebatado del suelo. Cuando Víctor terminó de leer, nadie habló durante varios segundos. Fernanda temblaba y hasta Pedro parecía pálido. Carol rompió el silencio con una risa nerviosa, diciendo que era una coincidencia, que alguien podría haber inventado todo. Pero yo sabía que no creía en lo que decía, se veía en sus ojos. Decidimos salir de la cabaña y seguir buscando a Rafa. La idea de que pudiera haber desaparecido de la misma manera que el chico del diario era simplemente impensable. Caminamos por la granja hasta el amanecer, revisando cada rincón, el arroyo, las ruinas e incluso un viejo granero que estaba a punto de derrumbarse. Pero no encontramos nada. Era como si Rafa nunca hubiera estado allí. Al amanecer, volvimos al campamento exhaustos, sin idea de qué hacer. Las tiendas parecían fuera de lugar, como si ya no perteneciéramos a ese entorno. Fernanda, al borde del llanto, insistía en que debíamos llamar a la policía, pero la falta de señal lo hacía imposible. Pedro, tratando de mantener la calma, sugirió que tomáramos un momento para reorganizarnos y pensar con claridad. Pero, ¿cómo piensas con claridad cuando uno de tus amigos desaparece sin explicación? Mientras desmontábamos el campamento, Carol encontró algo, era el zapato de Rafa. Estaba allí, en medio del bosque, a unos 20 metros de las tiendas. Solo un zapato, completamente limpio, como si alguien lo hubiera colocado allí intencionalmente. Tomamos el diario de nuevo y comenzamos a hojearlo, buscando cualquier pista que tuviera sentido. Entonces notamos algo que habíamos pasado por alto antes. Al final de una de las páginas, el autor mencionaba la cosa en el bosque. No describía qué era, solo que era algo que no debieron haber molestado. La frase parecía escrita con prisa, como si la hubiera garabateado justo antes de dejar el diario y huir. Pedro sugirió que nos fuéramos, pero nadie quería admitir lo obvio, no podíamos simplemente abandonar a Rafa. Lo que fuera que le hubiera pasado, necesitábamos entenderlo. Decidimos buscar una vez más, aunque el miedo nos seguía como una sombra. Ya estábamos agotados, tanto física como mentalmente, cuando escuchamos algo que nos hizo congelarnos. Era un sonido bajo, casi un murmullo, proveniente del bosque. Víctor reaccionó primero, apuntando la linterna hacia donde venía el ruido. Rafa, gritó, con voz temblorosa. No hubo respuesta inmediata, pero luego el sonido se repitió, más claro esta vez, pasos. Eran lentos, irregulares, como si la persona estuviera herida o desorientada. Todos quedamos paralizados mientras una figura emergía de la oscuridad. Era Rafa. Estaba descalzo, con la camisa rasgada, pero parecía ileso. Sin embargo, su mirada estaba vacía, como si mirara a través de nosotros. ¿Dónde estabas?, pregunté, tratando de mantener la calma. Él solo negó con la cabeza, confundido. No lo sé. Solo recuerdo haber estado dormido. Llevamos a Rafa de vuelta al campamento,
pero las cosas solo se volvieron más extrañas. Parecía en un estado casi catatónico, murmurando cosas incoherentes sobre luces y voces, pero no podía explicar nada con claridad. Cada vez que intentábamos obtener respuestas, se agitaba más, como si recordar fuera demasiado doloroso. Finalmente, Fernanda insistió en que debíamos irnos de inmediato. Esto no es normal. Algo aquí no nos quiere, dijo, y nadie la contradijo. A la mañana siguiente, mientras desmontábamos el campamento, Rafa seguía extraño. No comía, no hablaba mucho y evitaba mirarnos a los ojos. Antes de irnos, Pedro sugirió que dejáramos el diario en la cabaña, en el mismo lugar donde lo encontramos. No es nuestro, dijo, y todos estuvimos de acuerdo. Cuando lo colocamos de vuelta, noté algo que antes no estaba. Una de las últimas páginas, que había estado en blanco, ahora tenía una breve y aterradora anotación: ellos regresan cuando quieren. No hablamos de ello en ese momento, pero la incomodidad era palpable. Tomamos nuestras cosas y salimos de allí tan rápido como pudimos, con Rafa siguiéndonos como una sombra. Hasta el día de hoy, no sabemos qué ocurrió esa noche. Rafa dice que no recuerda nada, pero a veces, cuando está distraído, se queda mirando al vacío, como si reviviera algo que no puede explicar. Nunca volvimos a la granja, y la amistad del grupo nunca fue la misma después de ese fin de semana. A veces me pregunto si hicimos algo mal, si perturbamos algo que debía permanecer en paz. Pero la verdad es que tal vez nunca lo sepamos. La única certeza que tengo es que, en ese lugar, hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento. Y es mejor así. Siempre pensé que nuestra búsqueda de la casa perfecta había sido, como mínimo, demasiado tranquila. Era 2015, mi esposo Lucas y yo acabábamos de casarnos y esperábamos a nuestro primer hijo, así que estábamos con esa típica prisa de resolver la vida antes de que llegue el bebé. Encontramos la casa en línea, una casona encantadora de 2 pisos, con una fachada que parecía sacada de una película antigua, pero con un precio sorprendentemente accesible. Fuimos a visitarla ese mismo fin de semana. El agente inmobiliario, un hombre amable llamado Sergio, nos mostró cada rincón con entusiasmo, pero fue en el sótano donde las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Allí abajo, entre las paredes frías de concreto y el olor a humedad, había una puerta de madera vieja, cerrada con un candado oxidado. «Ah, solo es un viejo cuarto de servicio», dijo Sergio con una sonrisa nerviosa, evitando el contacto visual demasiado rápido. Lucas prefirió no insistir, pero aquella puerta quedó grabada en mi mente. Nos mudamos 2 semanas después, y la casa parecía perfecta hasta cierto punto. Había algo en el ambiente, ¿sabes? Un peso, una sensación de que la casa nos observaba. Al principio, atribuí todo al estrés del embarazo y a las cajas de mudanza que parecían multiplicarse. Pero el malestar fue más difícil de ignorar en la tercera noche. Estaba organizando algunas cosas en el sótano cuando noté, por primera vez, que el candado de aquella puerta no parecía tan resistente. Era como si alguien hubiera intentado forzarlo, pero se hubiera detenido a mitad de camino. Solo es paranoia, pensé, aunque sentí el estómago dar un vuelco. No le dije nada a Lucas. Esa misma noche, sin embargo, me desperté con un ruido bajo, algo como un rasguño que venía desde debajo de la casa. Pasé el día siguiente convenciéndome de que solo era la madera vieja crujiendo o algún animal pequeño atrapado en el sótano. Cuando Lucas llegó del trabajo, le hablé sobre el ruido. Me miró con ese gesto de «has estado viendo demasiadas películas», pero prometió echar un vistazo al sótano. Bajamos juntos y él golpeó la puerta un par de veces, como si esperara escuchar algo del otro lado. «Nada extraño», dijo, tratando de parecer despreocupado, aunque noté la vacilación en su voz. No encontramos ningún animal ni señales evidentes de algo fuera de lo común. Aún así, esa noche, al irnos a dormir, soñé con aquella puerta. Sueños raros, desconectados, en los que manos pálidas y alargadas intentaban atravesar las grietas del candado. Me desperté sudando, con la sensación de que algo me observaba.
Al día siguiente, decidí revisar las cosas que Sergio, el agente, había dejado con nosotros, manuales viejos de la casa, algunas llaves de repuesto. Y allí, en el fondo de una cajita de madera desgastada, encontré una pequeña llave oxidada, con una forma peculiar que parecía encajar perfectamente en el candado de la puerta del sótano. Mi corazón se aceleró. Esperé a que Lucas se fuera al trabajo, y con la casa en silencio, bajé las escaleras. A cada escalón, la idea de dar marcha atrás era más tentadora, pero, de alguna manera, sabía que necesitaba abrir esa puerta. Con las manos temblorosas, inserté la llave en el candado. Giró con facilidad, como si hubiera estado esperando ese momento. En el instante en que la puerta se abrió, sentí miedo, un miedo tan real que mi cuerpo se congeló por unos segundos. El aire dentro de la habitación era pesado, casi irrespirable, como si no se hubiera abierto en décadas. La tenue luz de la lámpara del sótano apenas iluminaba el interior. Era un espacio pequeño, con paredes cubiertas de símbolos tallados directamente en el concreto. Algunos parecían letras, otros más como dibujos que no lograba entender. En el centro de la habitación había una vieja silla de madera, rodeada de cadenas oxidadas tiradas en el suelo. No sabía qué pensar, solo podía sentir una mezcla de ansiedad y desesperación. ¿Por qué alguien cerraría un lugar así con tanto celo? Me quedé parada en la entrada, debatiendo si debía entrar o cerrar la puerta de inmediato y fingir que nada había pasado. Pero, antes de que pudiera tomar una decisión, escuché un ruido proveniente del fondo de la habitación. Era un sonido bajo, como un susurro, pero claramente humano. Mi corazón se disparó y un pánico creciente se apoderó de mí, como si algo en esa habitación me estuviera observando. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz salió temblorosa. El silencio que siguió fue aún peor, un silencio denso, como si algo en ese cuarto estuviera esperándome. Mis piernas querían correr, pero mi curiosidad me mantenía allí, como si algo me impidiera salir. Decidí entrar lentamente, mirando a mi alrededor, mientras mi mente intentaba ordenar los pensamientos en medio de tanto miedo. Me apoyé en la pared y noté que los símbolos estaban grabados profundamente, como si alguien los hubiera tallado con urgencia, pero con una fuerza descomunal. Había marcas de uñas en el concreto, como si alguien hubiera rasgado aquello con desesperación. Sentí el estómago revolverse. En una esquina de la habitación, vi algo que parecía un pequeño baúl, cubierto de polvo. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero mi mano ya estaba extendida hacia la tapa, dispuesta a abrirlo. Cuando levanté el baúl, un olor fuerte a podredumbre invadió el cuarto, haciéndome toser y casi ahogarme. Dentro, encontré un montón de papeles antiguos, todos con dibujos similares a los símbolos de la pared. Pero lo que realmente me aterrorizó fue la fotografía que estaba debajo de todo. Era una imagen descolorida, pero lo suficientemente clara para reconocer el rostro de una mujer. Estaba atada a esa misma silla en el centro de la habitación, con los ojos vendados y una sonrisa extraña, casi forzada. Un escalofrío recorrió mi espalda y un pánico real se apoderó de mí. De repente, el susurro volvió, más fuerte esta vez, y parecía venir de todas las direcciones. Sin pensarlo mucho, solté el baúl y salí corriendo del cuarto. Sentía mis manos temblar mientras intentaba cerrar la puerta, pero el candado parecía haberse trabado de forma extraña. Mi desesperación aumentaba con cada segundo que pasaba en ese sótano. Finalmente, logré cerrar la puerta y subí las escaleras casi tropezando. Cuando llegué a la sala, me di cuenta de que estaba sudando frío y respirando de manera descontrolada. La casa estaba inquietantemente silenciosa, y eso solo intensificaba mi sensación de que algo estaba terriblemente mal. Llamé a Lucas, pero mi voz sonaba débil mientras trataba de explicarle lo que acababa de pasar. Él dijo que regresaría lo antes posible, pero mientras tanto, estaba sola. El tiempo parecía detenerse mientras esperaba. Cada sonido en la casa, cada crujido del piso, me hacía sobresaltarme. Me quedé sentada en la sala, mirando fijamente la puerta del sótano como si fuera a abrirse en cualquier momento. Cuando Lucas finalmente llegó, casi corrí hacia sus brazos, aliviada.
Le conté todo atropelladamente, y él me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. Vamos a bajar juntos y ver qué pasa, dijo, intentando tranquilizarme. Bajamos juntos, pero algo parecía diferente. El olor a podredumbre que había sentido antes había desaparecido, y la habitación ahora estaba vacía. No había baúl, ni papeles, ni siquiera los símbolos en las paredes. Era como si el cuarto se hubiera transformado en algo completamente distinto a lo que yo había visto. Lucas pensó que lo había imaginado todo, pero yo sabía que no. La sensación de terror seguía ahí, pegada a mí como una segunda piel. Aún así, no pude discutir mucho, el cuarto estaba vacío y no había pruebas de lo que había visto. Quizá fue el estrés, dijo mientras volvía a cerrar la puerta con el candado. Pero algo en su tono me hizo pensar que él también intentaba convencerse a sí mismo. Decidimos dejar el candado en su lugar y no tocar más esa puerta. Sin embargo, esa noche, los ruidos de arañazos volvieron, más fuertes e insistentes. Esta vez, Lucas también nos escuchó, y eso lo cambió todo. Al día siguiente, llamamos a un especialista en inspecciones para revisar el sótano. No contamos todo, solo mencionamos que la casa parecía tener un problema estructural. El inspector bajó al sótano y permaneció allí casi media hora. Cuando regresó, parecía incómodo, como si no quisiera hablar de lo que había encontrado. Dijo que la habitación parecía ser una adición posterior a la estructura original de la casa y que no tenía sentido que estuviera ahí. No está en los planos de la casa, comentó, lo que nos dejó aún más inquietos. Cuando le preguntamos por los ruidos, solo se encogió de hombros y se fue apresuradamente, como si quisiera terminar cuanto antes. Después de eso, decidimos vender la casa. El sentimiento de miedo y ansiedad solo empeoraba cada día. Evitaba pasar cerca del sótano, pero los ruidos de arañazos continuaban, incluso con la puerta cerrada. En un último intento por entender lo que ocurría, Lucas decidió investigar más a fondo la historia de la casa. Descubrimos que el antiguo propietario había desaparecido hacía décadas y que los vecinos mencionaban gritos provenientes del sótano antes de que la casa fuera abandonada. Eso fue suficiente para nosotros. En menos de 2 meses, logramos vender la casa a otra familia. No sé si hicieron algo con esa puerta, pero nunca quise saberlo. Cuando pienso en eso, aún siento miedo. No sé qué era esa habitación ni por qué estaba ahí, pero algo me dice que no era solo una sala de servicio antigua. A veces, todavía sueño con esa fotografía, con la mujer atada a esa silla, y me despierto con la sensación de que alguien me está observando. Tal vez la puerta estaba cerrada por una buena razón, y tal vez algunas puertas deberían permanecer cerradas para siempre. Tenía unos 10 años cuando esto ocurrió, pero incluso hoy, siendo adulto, ese recuerdo todavía me pone los pelos de punta. Me llamo Lucas, y en aquel entonces, mis padres estaban pasando por dificultades económicas. Decidieron que sería mejor que pasara un mes con mis abuelos en una hacienda aislada que tenían en el interior de Minas Gerais. Era una propiedad antigua, de esas que ya llevan impregnado el aroma a madera vieja y a historias no contadas. Mis abuelos siempre fueron cariñosos, pero la hacienda tenía algo en ella que parecía estar siempre observando. El lugar era enorme, con una casona de 2 pisos, un granero medio derruido y un huerto que parecía no tener fin. Durante el día, todo era tranquilo. Ayudaba a mi abuelo a recoger frutas o a alimentar a las gallinas. Pero cuando caía la noche, el silencio no era un silencio cualquiera. Era pesado, como si el aire mismo tuviera miedo de moverse. Recuerdo que en mi primera noche allí escuché pasos en el pasillo. Pensé que era mi abuelo o mi abuela, pero cuando abrí la puerta para mirar, el pasillo estaba vacío. En la tercera noche sucedió algo que me marcó profundamente. La casa tenía ventanas grandes, con cortinas delgadas que se movían al menor soplo de viento. Intentaba dormir, pero el ruido de algo arañando la madera del porche me puso en alerta. Me levanté de la cama y fui hacia la ventana. Desde allí pude ver el porche, iluminado solo por la tenue luz de la luna. Al principio pensé que era un perro o algún animal perdido, pero entonces vi una sombra que no parecía ni humana ni animal.
Era como si estuviera erguida, pero sus movimientos eran torpes, como si luchara por mantenerse de pie. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La figura se movió lentamente hacia la puerta principal, arañando la madera con lo que parecían uñas largas. No grité, pero sentí un impulso incontrolable de correr. Antes de que pudiera reunir el valor para moverme, escuché el crujido de la mecedora de mi abuela en la habitación contigua. Pero lo extraño es que mi abuela no usaba esa silla por las noches. Y lo peor era que sabía que estaba durmiendo, porque la escuché roncar cuando pasé por su cuarto más temprano. Permanecí inmóvil unos minutos más, tratando de asimilar lo que acababa de ver. La figura seguía en el porche, pero ahora estaba quieta. El ruido de las uñas arañando la madera había cesado y el silencio se apoderó de todo. Intenté buscar una explicación lógica. Pensé que podría ser algún trabajador de la hacienda, pero no tenía sentido. Nadie solía quedarse allí por la noche y la postura de esa figura no era normal. Me alejé de la ventana con cuidado, tratando de no hacer ningún ruido, y volví a la cama. La sensación de que algo me observaba no desapareció, pero me quedé quieto, esperando que el tiempo pasara y el amanecer llegara pronto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, pregunté si alguien había estado en el porche durante la noche. Mi abuela me miró extrañada y dijo que no. Mi abuelo, sin levantar la mirada de su café, comentó que tal vez solo había sido el viento. Sin embargo, la forma en que evitó el tema me dejó con dudas. Pasé el día observando los detalles de la hacienda. Noté que los animales estaban inquietos. Las gallinas no salían del gallinero, los perros permanecían en los rincones más alejados y el huerto, que normalmente estaba lleno de aves, estaba completamente silencioso. Esa noche decidí no dormir temprano. Esperé a que mis abuelos apagaran las luces y me senté cerca de la ventana, observando el porche. El cielo estaba despejado, y la luz de la luna iluminaba las tablas de madera. El silencio era constante, pero esta vez no quería ignorar ningún ruido extraño. Cerca de la medianoche, escuché pasos en el pasillo. Eran ligeros pero inconfundibles. Esperé unos segundos antes de abrir la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío, pero el sonido continuaba, como si alguien bajara las escaleras. Me acerqué al borde de la escalera y miré hacia abajo. No vi a nadie, pero la puerta principal estaba abierta. Bajé las escaleras con cuidado, agarrándome al pasamanos para no hacer ruido. Cuando me acerqué a la puerta, sentí un viento frío proveniente del exterior. Miré hacia el porche y, una vez más, la figura estaba allí. Esta vez estaba de espaldas, mirando en dirección al granero. No se había movido mucho desde la última vez que la vi. Intenté decir algo, pero las palabras no salieron. Un sonido bajo, como una respiración pesada, comenzó a llenar el ambiente. No venía de mí ni de la figura. Era como si el sonido estuviera en todas partes al mismo tiempo. Subí corriendo las escaleras y regresé a mi habitación, cerrando la puerta con llave tras de mí. Mi mente estaba completamente alerta, tratando de entender lo que estaba sucediendo. No pude dormir, pero tampoco tuve el valor de salir nuevamente. Pasé el resto de la noche sentado en la cama, esperando que el amanecer trajera alguna sensación de seguridad. Cuando finalmente apareció el sol, el sonido pesado y la sensación opresiva desaparecieron como si nunca hubieran existido. Durante el desayuno, intenté mencionar el tema de nuevo, pero mis abuelos cambiaron rápidamente de conversación. Estaba claro que había algo en esa hacienda que no querían explicar. Al tercer día, mientras ayudaba a mi abuelo en el granero, aproveché la oportunidad para preguntarle directamente. Se detuvo, me miró y dijo con tono seco: «Aquí han pasado cosas que no tienen explicación, pero es mejor no meterse con eso». Eso solo aumentó mi curiosidad. Después de ese día, evité el granero, pero seguía sintiendo que esa figura y aquel sonido no eran coincidencias. Esa noche decidí no quedarme solo observando. Tomé una linterna que estaba en la habitación y me preparé para salir, a pesar del miedo que aún sentía. Esperé hasta que todo en la casa estuviera en completo silencio. Con la linterna en mano, bajé las escaleras lentamente, cuidando de no hacer ruido.
Cuando llegué a la puerta principal, dudé por unos segundos antes de abrirla. El porche estaba vacío, pero la sensación de ser observado volvió de inmediato. Respiré hondo y caminé hacia el granero, donde la figura parecía haberse quedado la noche anterior. El camino era corto, pero cada paso se sentía pesado, como si algo intentara detenerme. Al llegar a la puerta del granero, escuché de nuevo ese sonido, una respiración baja y pesada. Apunté la linterna hacia el interior y vi algo que nunca olvidaré. En el fondo del granero, cerca de las vigas de madera, había marcas profundas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado repetidamente. En una esquina, una figura estaba parcialmente escondida, inmóvil pero claramente observándome. No esperé para ver más. Corrí de regreso a la casa sin mirar atrás, cerrando todas las puertas y ventanas en mi camino. A la mañana siguiente les conté todo a mis abuelos. Mi abuelo permaneció en silencio durante un momento antes de admitir que no era la primera vez que algo así sucedía. Me dijo que años atrás, un trabajador de la hacienda desapareció misteriosamente y desde entonces comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Decidimos que regresaría a casa ese mismo día. Nunca volví a esa hacienda y mis abuelos vendieron la propiedad unos meses después. Desde entonces, evito lugares aislados. No sé qué vi esa noche, pero estoy seguro de que no era algo natural. El recuerdo de ese sonido y de esa figura todavía me acompaña y, a pesar de los años, nunca encontré una explicación que me diera tranquilidad.